Vamos a iniciar esta clase con el tema sobre el insomnio crónico y cómo se maneja este. Ya hemos hablado de alguna forma de que el insomnio se encuentra en una gran cantidad de trastornos psiquiátricos y vamos a ver ahora el concepto de insomnio como síntoma, como parte de otros trastornos y como un síndrome también, a fin de cuentas. Entonces, el concepto que se tiene del insomnio es una queja de falta de sueño, ya sea no poder iniciarlo, por ejemplo, es la queja más frecuente, y esto es tardarse más de 20 minutos en iniciar el sueño una vez que ya me decido a dormirme. Habitualmente la gente se tarda una hora con insomnio, se tarda mucho más que eso, o sea, una hora a veces o más. Luego, a veces se pueden volver a dormir, pero su sueño es fragmentado. Es decir, se están despertando varias veces y se les dificulta reiniciar su sueño. Todo el mundo nos despertamos varias veces en la noche, pero rápidamente iniciamos nuestro sueño. Luego, no sentirse que este sea restaurador. Cuando yo me despierto y he dormido bien, a veces no importa las horas en que haya yo dormido bien, suelo tener una sensación de buen sueño, ¿sí? De que este fue satisfactorio, como cualquiera de las funciones fisiológicas. Cuando uno eh, come bien, aunque no sea grandes cantidades, sí, pero sí es satisfactorio, uno se siente a gusto, ¿no? Es el mismo caso del dormir. Entonces podríamos resumir que es el concepto de insomnio es que el sueño sea insuficiente y o no restaurador. Porque aquí hay unas condiciones que vamos a ver más adelante donde al parecer el compañero o compañera de cama parece que nos detecta que dormimos siempre bien, o por lo menos roncamos cuando está con nosotros, estamos en el consultorio, cuando dicen, señor doctor, no duermo desde hace muchos años. Vemos que la compañera de cama mueve la cabeza como diciendo, doctor, pero si ronca. Entonces aquí el problema no es tomar partido por uno u otro, sino que finalmente podría ser una condición que se llama falta de percepción de la profundidad de sueño. Y eso se evidencia por las repercusiones diurnas. Es decir, no es nada más una manifestación nocturna, sino que al despertar yo voy a tener problemas como quedarme dormido cuando no debo hacerlo. Por ejemplo, si tengo un trabajo monótono, o si estoy en un seminario, o si estoy eh, escuchando a un paciente, puedo tener estados de somnolencia. Problemas de concentración, leo y no puedo avanzar de lo que leo, estoy irritable por estas condiciones, etcétera. En la clasificación internacional de los trastornos del dormir, en su tercera edición, que fue del 2013, ya encontramos que hay dificultad, ese es el concepto, ¿no? Dificultad para iniciar, mantener y despertarme más temprano del tiempo deseado. Todo esto, estos últimos datos, con una incapacidad para volverme a dormir fácilmente. Por ejemplo, en el insomnio llamado terminal o tardío, yo me despierto por lo menos una hora antes. Si yo me despertaba a las 7 de la mañana, ahora me despierto a las 5, por ejemplo, y ya no me puedo volver a dormir, ¿sí? Obviamente hay una serie de consecuencias asociadas a este malestar. Por ejemplo, a nivel escolar, no pongo atención, no me quedo dormido. A nivel social, estoy platicando con mis amigos o mis amigas, y el hecho de que yo muestre somnolencia o que me estoy quedando dormido, no me van a preguntar qué tal dormiste anoche, por qué te quedas. No, sino
no le interesa lo que platico. Te estoy aburriendo. Y habitualmente uno no ventila estas cosas, de decirle, pues es que no dormí anoche, llevo varias noches, sino que dice, no, lo que pasa es que a veces me pasa esto, no, ¿cómo crees? Yo estoy encantado, lo que pasa es que se me cansan los ojos y tengo que parpadear. Y en esos parpadeos a veces son de mayor duración, etcétera. Hay muchos procesos que ustedes habrán oído, ¿no? ¿Cuáles son las repercusiones clínicas de no dormir en la noche bien? Pues fatiga, malestar, en general, sensación de malestar, problemas de atención, concentración, repercusiones a nivel social, familiar, laboral. O sea, deja uno de tener promociones en la escuela, en el trabajo y en las relaciones interpersonales, ¿no? A nivel del estado de ánimo, pues hay irritabilidad y, curiosamente, algunos de los desencadenantes o acompañantes del insomnio están en el área de los trastornos afectivos, concretamente de la ansiedad y, de segundo lugar, de la depresión. Sí, la ansiedad es el 45% de los pacientes con insomnio crónico tienen algún tipo de ansiedad. Un porcentaje menor, 30 y tantos por ciento, depresión, y también los hay de otros trastornos psiquiátricos. En general, los trastornos psiquiátricos se acompañan de insomnio, pero no son los únicos, ¿eh? También de medicina interna, el dolor crónico, la insuficiencia pulmonar, o sea, el EPOC, manifestaciones cardiológicas, taquicardias, etcétera, artritis. Todas estas condiciones también nos pueden dar problemas de fragmentación de sueño, insuficiencia renal por las deficiencias de hierro, etcétera. Entonces, repercusiones, somnolencia diurna, problemas conductuales como impulsividad, hiperactividad, agresividad. Hay una reducción en la motivación. Empiezo las cosas pero no las finalizo. Y claro, si me voy manejando en carretera o estoy, sobre todo más que en carretera, es en los embotellamientos, cuando el tráfico está lento, es cuando más se queda dormida la gente, ¿no? Pero lo que hace dormida es parpadeos así como de más de, que será 10, 15 segundos, ¿no? Y además hay una situación en la cual yo me empiezo a preocupar en la medida que va anocheciendo de mi incapacidad para dormir. Y esto es un componente que vamos a ver cognitivo, que es la predicción que se cumple, ¿sí? Yo no puedo dormir y entonces esto lleva a que ya me acuesto con, ya me acuesto derrotado, de alguna manera, se podría decir, ¿no? Se pueden también clasificar por frecuencia y duración, al menos una vez, 3 noches por semana. Ya nos habla de una duración, de una frecuencia clínica importante, de un inicio, el insomnio de inicio, que decíamos. Conceptualmente es que el paciente se le dificulte por lo menos 20 minutos. Ahora, aquí hay que hacer una consideración, ¿no? Cuando yo pregunto este tipo de cosas, les digo al paciente, ¿por qué se va a la cama? Si usted se duerme, se acuesta a las 10 de la noche y se duerme hasta las 12, ¿se fue a la cama sin sueño? Y la mayoría de veces me contestan que sí. En efecto, doctor, me fui sin sueño. ¿Y por qué se fue a acostar sin sueño? Porque ya todo el mundo estaba acostado. ¿Qué hago solo? ¿Qué hago en la sala solo? Se acuestan por costumbre a cierto horario, pero es un horario en el cual no tienen sueño. Entonces, una de las recomendaciones que vamos a hacer, como vamos a ver más adelante, de las medidas llamadas de higiene de sueño, es ir a la cama con sueño, no para hacer sueño. Y si yo voy a la cama con sueño, pero aún así me tardo más de 20 minutos, entonces sí es un insomnio inicial.
Luego el intermedio, ¿sí? Me despierto varias veces. Y aquí no todo el mundo nos despertamos muchas veces en la noche, pero rápidamente iniciamos en el dormir. Ni nos damos cuenta a veces, ¿sí? Pero aquí, esta fragmentación de sueño es que por lo menos en uno de los episodios de despertar intermedio se tarde más de 20 minutos en volverse a dormir. Y una condición que se omite muchas veces es el pararse para ir a orinar en la noche. Con la edad, en las mujeres, sobre todo en la etapa de menopausia y climaterio, aumenta mucho esto. Entonces, aquí hay que evaluar si el tiempo que tardan de iniciar su sueño una vez que regresan de orinar es muy largo. Sí, algunas, efectivamente, o algunos no tardan en dormirse, pero si son 2 veces por noche o 3 veces por noche, ya sí vamos a tener una fragmentación del sueño. Finalmente está el insomnio terminal. ¿Sí? Me despierto por lo menos 1 hora antes de mi hora habitual. Habitualmente son más de 1 hora. Me despierto a las 3, 4 de la mañana y no me puedo volver a dormir. ¿Sí? Eso es muy importante. La mayoría de los insomnios intermedios o terminales se despiertan a esta hora. Y esto recuerda el tipo de sueño que teníamos en la época de las cavernas. Ese era un sueño bifásico. Nos dormíamos cuando ya no había luz, de 7, 8 de la noche. Nos despertábamos a 3, 4 de la mañana. A esa hora cenábamos o comíamos. Teníamos actividades de diverso tipo. Y finalmente nos volvíamos a dormir y despertábamos a las 8 de la mañana, 8 o 9. Entonces no es, digamos, más que un marcador genético de que la gente con este tipo de problemas se despierta entre 3 y 4 de la mañana. Bergman, un director sueco, le llamaba a esta hora la hora del lobo. Porque, bueno, en Suecia habitualmente, en los países escandinavos, a esta hora se escucha el aullido de la manada de los lobos. Ahora puede ser un insomnio que dure, para ser considerado crónico, de por lo menos 3 meses. ¿Sí? Vamos a ver que hay insomnios situacionales de 1 o 2 días, pero el crónico debe durar por lo menos 3 meses. En el DSM-5 se habla de que a pesar de tener oportunidades para dormir, no se puede dormir. Las dificultades de sueño que tiene el paciente no se explican por alteraciones del dormir psiquiátricas, médicas y el uso de sustancias, para hablar de insomnio primario, ¿no? Insomnios episódicos, al menos de 1 mes de duración y menos de 3. O sea, estos son por situaciones habitualmente transitorias, que pueden ser desde cambio de casa, cambio de país, situaciones económicas, etcétera, ingreso al hospital, y más de 3 meses de duración, ya hablamos de un insomnio persistente o crónico. Y también ellos connotan la condición de insomnio recurrente. ¿Sí? Gente que tiende a oscilar entre etapas de no sueño con etapas de sueño. El diagnóstico del insomnio va a depender de la queja. Base sobre que el paciente se queje de que tiene la percepción de que no duerme bien o de que se está despertando muchas veces en la noche, añadido al factor de las repercusiones diurnas, para hacer el diagnóstico o para empezar a evaluar la condición por la cual el paciente tiene insomnio. Recuerdo que el insomnio no es por sí mismo más que en unas solas condiciones una enfermedad. La mayoría de las veces es un síntoma de enfermedad, ¿sí? Y también recuerdo que la necesidad de sueño es como muy personal. Habrá personas que requieran 5 o 6 horas al día de sueño,
pero que al despertar están con la sensación de que ya están restaurados. Pero otras necesitarán un poquito más, 10 horas. Igual, la condición es que al despertar yo me sienta descansado. ¿Cómo sé que esas son las horas que yo necesito para dormir? Principalmente porque al día siguiente estoy bien despierto. Si yo duermo 6 horas y al día siguiente me duermo en cada semáforo, no estoy teniendo las horas adecuadas de sueño. Entonces, la clave de todo esto es que no repercuta con la calidad de estar despierto. En la Sleep Research Society, el símbolo de la sociedad es el símbolo del yin y el yang, porque esto es clave para entender esto, ¿no? Yin y yang son los opuestos, ¿no? Entonces, el sueño reparador, restaurador, lleva a un despertar alerta, eficiente. ¿Cuáles son las quejas habituales de los pacientes que acuden por insomnio? Pues es la dificultad. El más frecuente es dificultad para iniciar el sueño. Y luego, dificultades para mantenerme a dormir o despertarme muy temprano en la madrugada y no volverme a dormir. Sentir que aunque duermo, estoy durmiendo muy superficialmente. La gente te dice, escucho hasta cómo caminan las moscas en la ventana, ¿verdad? Y, por supuesto, la repercusión en la vida escolar, académica, familiar. Y muchas veces ya cuando llegan con nosotros a la consulta, ya vienen usando medicamentos. Y entonces aquí uno les pregunta, ¿y qué pasa si un día se te olvida? Pues nunca se me ha olvidado, doctor, o si se me olvida, negra va a ser mi suerte, no voy a dormir. Entonces, ¿verdad? No hay un solo factor para el insomnio crónico, el cual decíamos es de 3 meses de duración, por lo menos 3 episodios por semana, y sí puede haber factores que precipitan y perpetúan el insomnio, y esos son los que tendríamos que diagnosticar, ¿verdad? Porque ya sabemos que el sueño es un proceso activo generado en diferentes estructuras cerebrales. Entonces, el insomnio, también como cualquier otra enfermedad, tiene una connotación cognitiva aprendida. ¿Sí? Si hay algo que podemos condicionar más que todo, ese es el dormir. Todos recordaremos los episodios donde nos hemos despertado los domingos y nos asombramos porque decimos, no, hoy es domingo, pero ya me desperté. ¿Por qué? Porque hay un ambiente de sonidos, que pueden ser los autos, que pueden ser los pajarillos, que pueden ser una serie de sonidos medioambientales que son característicos de ciertas horas del día. No requiero poner el despertador para saber más o menos a qué horas me despierto, ¿no? Entonces, esta es una condición que es que el insomnio se condiciona y se aprende. El problema es que el aprendizaje del insomnio es negativo, ¿sí? Siempre tienden a sobrevalorar sus episodios de falta de sueño, a sobredimensionar, y vamos a ver que hay una condición que ejemplifica muy bien esto, que es la percepción alterada de la profundidad del sueño. Entonces, bueno, aquí están las estructuras hipotalámicas involucradas en la generación del sueño. Ya las hemos visto en clases previas. Decíamos que la adenosina se está produciendo durante el estar despierto. ¿Por qué? Porque es un neurotransmisor que se produce como resultado de la utilización de energía mediante el ATP. Y la adenosina en este sitio, que es el núcleo ventral lateral preóptico, donde tenemos receptores, va a aumentar la sensibilidad de los receptores para que después de 16 horas de estar despierto, estos estén muy sensibles y entonces empiecen a activar conexiones con GABAérgicas que apagan los núcleos que nos mantienen despiertos. Por ejemplo, esta zona del hipotálamo posterior, el túbulo mamilar, que trabaja con histamina, pues es apagado. Esto nos da una vigilia tónica,
¿Se acuerdan que decíamos que el estar despierto también tiene diferentes componentes? O sea, puedo estar despierto tónicamente, o sea, como de cuerpo presente, sin reactividad, pero puedo estar despierto y atento. Y esto es función de estas zonas del tallo cerebral, donde tenemos el núcleo del rafe dorsal con dopamina, la acetilcolina y el locus coeruleus que produce norepinefrina. Todos estos, ¿verdad? También son inhibidos junto con el hipotálamo lateral, donde tenemos orexina, ¿verdad? Que también es inhibida. Y todo esto nos permite iniciar nuestros sueños. El sueño no more es un proceso, decíamos, activo. ¿Por qué? Porque se apagan estructuras que nos mantienen despierto y esto se hace por virtud de la adenosina. Ya hemos hablado que la adenosina, su principal antagonista es la cafeína. Hay muchos otros, pero la adenosina, los receptores adenosina se bloquean con cafeína y esto es una bebida que utilizamos constantemente para mantenernos despiertos. ¿Quiénes son las personas que más en los estudios epidemiológicos es más frecuente en las mujeres? Y claro, todos los que hemos estado casados con alguna mujer, ¿verdad? Sabemos que esto podría no ser tan cierto al principio, cuando nuestra esposa es joven, es una campeona para dormir, pero cuando entran al climaterio o a la pubertad o ya a la menopausia, la misma condición de los bochornos, de la hiperhidrosis, donde tienen que cambiarse, ¿verdad?, de ropa, la pijama, porque se mojan completamente en la noche, pues hace que se fragmente, ¿no? El sueño, duermen mal. Luego, las personas ancianas también fragmentado. Aquí vamos a ver que es una condición en la cual se altera el ritmo circadiano de ellos, se quedan más tiempo dormidos en el día y obviamente en la noche no pueden dormir. Pacientes con problemas psiquiátricos, obviamente dijimos que casi todos, usuarios de sustancias adictivas, sobre todo estimulantes, o la supresión de agentes sedantes. Si yo soy alcohólico y lo suprimo, voy a tener insomnio. Y por supuesto, si yo tengo dificultades para pagar la renta, para obtener comida, para obtener dinero para mi comida diaria, voy a tener ese tipo de problemas. Educación elemental pobre. ¿Por qué? Porque no tengo acceso para poder informarme sobre mi condición. Algunos trastornos de personalidad ansiosos, ciertamente, trastorno obsesivo compulsivo de personalidad, donde se tienen a rumiar pensamientos, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer mañana? ¿Cómo lo voy a hacer? Tengo estrategias defectuosas para afrontar mis problemas, todo lo cual me conduce a lo que vamos a ver, un fenómeno que se ha evaluado como uno de los factores etiopatogénicos, o sea, etiológicos del insomnio, que es un estado de hiperdespertar o de hiperalerta que me impide iniciar habitualmente mi sueño. ¿Qué factores pueden perpetuar el insomnio? Bueno, el uso de sustancias somnogénicas de baja calidad, como son los antihistamínicos, que tienen una vida, que son efectivos 1 o 2 días, las diferentes flores de Bach, de Mozart, de no sé cuántos más compositores, la mala higiene de sueño, por ejemplo, ingerir cafeína o alcohol en horarios cercanos a dormir, permanecer un tiempo excesivo en la cama sin dormir. Esa es una condición muy importante porque la gente que tiene insomnio a toda costa quiere reponer esa falta de sueño, entonces a veces se duermen de día, ¿sí? Y claro, eso agrega al problema de insomnio un problema de desfasamiento circadiano. O sea, no se establecen un tiempo de inicio del sueño y un tiempo de finalización del mismo. Entonces, ver televisión, videos, jugar, ingesta de alimentos, fumar, todo eso en la cama se convierte en el sitio donde el sujeto con insomnio vive. Realmente podría vivir en un cuarto de azotea, que tuviera televisión, por supuesto, y todos los medios, pero no salen de ahí, ¿verdad? Porque entonces su expectancia de dormir, ¿verdad? Se presentará, es muy alta y pocas veces la cumplen, porque realmente
si uno les mide, ¿verdad?, mediante un actígrafo o algún aparato no muy invasivo, están teniendo microsueños. Súmenlos a lo largo del día y están cumpliendo su cuota de sueño, ¿sí? Esto no es muy difícil de calcular. Entonces, claro, una de las cosas que la gente piensa es que cuando no puedo dormir, me voy a ir envejeciendo, me voy a quedar calvo, me voy a volver en una criatura subterránea como esta que buscaba My Treasure, My Treasure. El treasure se convierte en sueño, ¿no? El diagnóstico clínico es muy importante, ¿sí? Primero, no hay un marcador biológico. Es decir, no hay un examen de laboratorio, no es mandar al paciente al laboratorio de sueño. En el laboratorio de sueño habitualmente no va a dormir, porque pues, si no duerme en su cama habitual, mandarlo a dormir en un laboratorio de sueño es como autogol, ¿no? Entonces, el índice de severidad de insomnio es útil en la clínica. ¿Cómo evaluamos este índice de severidad? Los días que no se duermen. Y eso lo llevamos en un diario, un cuestionario de sueño. ¿Sí? Una calificación total de 10 o por arriba en esos cuestionarios. Uno de ellos es el que les voy a enviar, que es el de la severidad de insomnio, que se desarrolló en la Universidad de McGill por Charles Morin y su grupo, ¿no? Entonces es importante esto, ¿no? Entonces, Charles Morin, les voy a mandar ese cuestionario y la utilidad de los diarios de sueño. En internet y en muchos sitios se pueden conseguir, pero básicamente es de utilidad para el paciente, porque él mismo se va monitorizando, ¿sí? Entonces, estos instrumentos son de mucha validad, mucha valía, siempre y cuando el paciente los llene todos los días, a una cierta hora. Yo me encuentro en el consultorio, ¿verdad?, que como niños que hacen la tarea, antes de entrar a mi consulta, están llenando todos los cuestionarios de la semana. Eso no tiene ninguna utilidad, porque entonces lo que están haciendo es promediar. No, a mí me interesa el día a día. Entonces, todos los días a cierta hora, que puede ser cuando desayunan, que puede ser cuando cenan, pero estos pacientes llevan una hoja donde miden cuánto tiempo más o menos me tardé en quedarme dormido. No, no tiene que ser contado el reloj, sino estimado. ¿Cuántas veces me desperté durante la noche? El tiempo que tardé estando despierto. ¿Cómo califico mi sueño de la noche previa? En una escala análoga visual del 0 a 10, 10 es excelente, ¿sí? ¿A qué horas me desperté en la mañana ya para levantarme? ¿Qué tiempo estimo haberme quedado dormido? La última vez que registré mi inicio de sueño fue a las 11 de la noche y son las 7 de la mañana, bueno, aproximadamente, debo de haber estado en cama, ¿verdad? De 11 a 7, pues son 8 horas, ¿no? Y entonces de esas puedo calcular cuántas aproximadamente estuve dormido, ¿no? Y eso es una escala análoga visual. Si usé estimulantes, si fue una reunión de trabajo y me dieron café y se me olvidó que soy insomne, cuántas tazas tomé, y eso es para explicarnos a nosotros mismos. Digo, este diario a fin de cuentas es de utilidad para uno, para el clínico, pero sobre todo para el paciente. Porque el paciente va agarrando conciencia de que a veces transgrede sus normas de higiene de sueño. Entonces, ¿cómo mido la latencia de sueño? Bueno, más de 31 minutos, o sea, más de 30 minutos, esto me habla de un insomnio inicial, ¿sí? Y tiene una sensibilidad del 64% y una especificidad del 77% para personas con insomnio crónico. Otros estudios con latencia de sueño o a despertares internos de sueño, donde decíamos que es más de 20 minutos sin dormir, también tienen una sensibilidad del 90. ¿Cuántas veces me despierto aproximadamente? Esto es con puro diario de sueño. ¿Y cuánto tiempo tardo en quedarme dormido? Entonces, vean, o sea, aquí ya estamos haciendo una mancuerna
estamos haciendo un equipo con nuestro paciente para que podamos primero llegar a un diagnóstico. En medicina, la regla de oro siempre es llegar a un diagnóstico basado en evidencias. Entonces, si alguien me llega con este tipo de cuestionario, yo sí tiene un insomnio. Sí, eso aquí es objetivo. Ahora, vamos a ver las causas, es la otra, ¿no? También, ya si somos más elegantes y tenemos este tipo de equipos, entonces podemos hacerlo más objetivo. Ya inclusive algunos medidores de actividad en pulso, que lo único que miden es actividad en reposo, ¿eh? O sea, estos a veces usan para fines mercadotécnicos, usan yo tengo uno en mi pulsera, vean, y lo único que miden es mi estado de movilidad. Y tiene varias opciones, y tiene una de sueño. Y aquí, por ejemplo, anoche tuve, no sé si se puede ver, pero me lo voy a quitar. Anoche tuve 100.1 de sueño. ¿Sí? Yo habitualmente no duermo mucho, pero mira, ya anoche por lo menos estuve, dice 7.1 de sueño, objetivo, o sea, el objetivo final serían las 8 horas, pero eso no es cierto, ¿eh? Eso de las 8 horas está sobrevalorado. Ya decíamos, el tiempo de sueño es de 7 horas. Ahora, esos aparatos, lo único que miden es de sueño total, no miden el tiempo de sueño real, ¿no? Y tampoco te miden sueño REM, ni sueño delta, todas esas cosas. Eso es un recurso mercadotécnico, pero no lo hace, ¿no? Ni siquiera el actígrafo. El actígrafo únicamente nos mide estados de actividad y reposo. Hay actígrafos un poquito más elaborados que nos pueden medir estados de ánimo mediante un código, etcétera. Pero bueno, esto ya es mucho más objetivo. Si lo uso 24 horas, es mucho más objetivo porque me está diciendo además de las horas en que yo no me doy cuenta y me quedo inmóvil. Por ejemplo, mi aparatito que tengo acá, de repente cuando estoy trabajando mucho tiempo sentado, me dice, ya muévete, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que he estado mucho tiempo sentado y que me pide que me mueva, ¿no? Entonces, donde tienen mucho más utilidad estos son para evaluar los componentes de tipo circadiano. Bueno, entonces decíamos que hacer una polisomnografía, o sea, llevar al paciente a un laboratorio de sueño, no es, para fines de insomnio, no es la primera elección. Es más de mayor utilidad la evaluación clínica. Y esto es más fácil porque es lo que utiliza el paciente habitualmente. Entonces hay toda una línea de investigación sobre la hipótesis de que una de las causas del insomnio es un estado de hiperdespertar. ¿Sí? Esto es, hay un condicionamiento o hay una serie de neurotransmisores que están involucrados en esta reacción de una alerta continua, ¿sí? Y eso se le llama hiperdespertar. El concepto de hiperdespertar pues, se postuló en donde el sujeto se concentra cognitivamente en su falta de sueño y está todo el tiempo con esta idea obsesiva de por qué no duermo, si me concentro me voy a poder dormir y obviamente de las repercusiones de la falta de sueño, ¿no? Tienden a catastrofizar, ¿no? Entonces se postula que los comportamientos desadaptativos, es decir, la prolongación de una hora o de varias horas estar en la cama sin poder dormir, lleva a una serie de complicaciones como es la siesta diurna, si no dormía anoche, como que la gente lleva un recuento, ¿no? Si dormí 4 horas anoche, entonces necesito una siesta o dos, de 2 horas, porque el número mágico de 8 horas de sueño hay que completarlo, ¿no? Y esto no es así. Después,
bueno, pues empiezan a consumir algunas cosas recomendadas por la comadre o por el compadre, como son este, tomar una copa de alcohol antes de dormirse o 2 copas. Lo que pasa es que va a ir subiendo el número de copas de alcohol que el sujeto utiliza para poder dormirse, ¿no? Después, ahora sabemos que el insomnio crónico eh, tiene en algunas familias eh, una alta prevalencia, ¿no? Por ejemplo, de Beliag y sus compañeros encontraron eh, que a 200, en 77 pacientes, perdón, con insomnio primario, el 72.7% informaba que algún familiar, ¿verdad?, tenía algún insomnio en comparación con un grupo control sin insomnio, donde se decía que sí había gente en la familia sin poder dormir, pero esto era del 24.1%. Se han encontrado similares resultados en grupos de otros países, por ejemplo en Canadá, en España, ¿verdad? Un estudio de gemelos monocigotos y disigóticos indicó que, que había tasas de concordancia significativas más altas para los pares de gemelos monocigotos, ¿verdad? Y estos fueron del 37%, con una varianza de la vulnerabilidad del insomnio que además tiene que ver con cierta agregación a nivel de la familia. O sea, si hay familias de pacientes con insomnio. De hecho, en la clínica uno, cuando les pregunta a los pacientes quién fue quien prescribió determinado determinada sustancia, por ejemplo, el Ativan, ¿no?, que la gente le llama el Activan. Entonces, el Activan, ¿quién te lo prescribió? Pues mi abuela lo tomaba, y luego mi madre, y ahora yo. Entonces van pasando de generación en generación y además se utilizan sin prescripción médica porque, bueno, en México existen unas cosas que las mismas mujeres llaman las farmacias mágicas, ¿sí? Son aquellas que mediante un médico, eh, habitualmente médico general, que está en consulta asociado a estas farmacias, los prescriben obviamente para ganancia de la farmacia, ¿no? Entonces estas son las famosas farmacias mágicas. Y bueno, este es el concepto del hiperdespertar, en donde hay un condicionamiento psicosocial, ¿verdad? Preocupación. Esto lleva a una reducción del tiempo total de sueño. Bueno, todo esto nos habla de una variable maladaptativa, en donde hay un efecto condicionante. Y a la larga, cuando transcurren varios años, pues esto lleva a problemas de depresión, adicción y a trastornos de ansiedad. Saber qué fue primero en estos pacientes es difícil. En la mayoría de los casos, si uno hace una historia clínica detallada, sí, son familias de pacientes ansiosos, ¿no? Pero además, pues hay un área a nivel neurobioquímica donde podemos ver que hay alteraciones a nivel de las monoaminas, cambios a nivel de estas áreas que regulan el inicio de sueño, donde no se acumula. En este tipo de pacientes, además, cuando el insomnio es primario, este es un insomnio condicionado, pero hay también el insomnio primario. Ahí encontramos que la principal diferencia es que el paciente no tiene repercusión diurna. A comparación con otros estudios, el paciente con insomnio primario no tiene repercusión diurna y lo lleva a decir, no, yo en el día no me quedo dormido, ojalá me quedara dormido. Entonces, este es el cuestionario de severidad de insomnio que les comentaba anteriormente, desarrollado por Charles Morin y su grupo en la McGill University. Y son cosas elementales, ¿no? Tarda 30 minutos o más iniciar su sueño, ¿no? Y van poniendo la severidad en cuanto a las semanas, a una semana. Se despierta muy a menudo en la noche y le cuesta trabajo volverse a dormir. Ese es el insomnio intermedio. Siente que su sueño es superficial y en cualquier momento, con cualquier estímulo ambiental, se despierta. Durante el último mes
duerme usted menos tiempo que en otras ocasiones de su vida. Durante el último mes, esto ya de un mes, ¿ha notado dificultades para iniciar su sueño nocturno? ¿Ha desarrollado usted irritabilidad, cansancio, sensación de frustración y bajo nivel de energía durante el día? Como resultado de su mal sueño nocturno, ¿ha estado tomando remedios caseros como alcohol o algún tipo de medicamento de tipo de test, etcétera? ¿Se siente preocupado durante el día por su problema de sueño? Entonces aquí ya se empieza a ver esta parte de cómo se condiciona la preocupación, ¿no? O sea, estamos desarrollando un condicionamiento en donde estamos pensando que no vamos a dormir en la noche, situación que se cumple, ¿no? Le preocupa que si duerme mal, le genere repercusiones en su estado general. Se siente frustrado e irritable por la falta de sueño, de buena calidad y cantidad de sueño. Entonces, esto nos da una idea muy general de la severidad del insomnio, y para eso se desarrolló este cuestionario, ¿no? Y luego también hay que evaluar los aspectos vinculados a ritmos circadianos, ¿no? Gente que, porque ese es el diagnóstico diferencial. Si yo tengo un estado de un trastorno de fase retrasada de sueño, en donde yo soy muy productivo en la madrugada y me duermo a las 3, 4 de la mañana, si yo pudiera dormir durante el día, no tendría problema de insomnio. El problema es que la gente ingresa a trabajar o a la escuela entre 7 y 10 de la mañana, y entonces esto sí crea un problema, ¿no? Que es el de sueño, síndrome de fase de sueño retrasada, y uno puede hacer el diagnóstico diferencial preguntando cómo es sus hábitos de sueño cuando usted está de vacaciones, ¿sí? O los fines de semana. Esto es muy ilustrativo. Problemas médicos que se inician y que mantienen el insomnio. Bueno, insuficiencia renal, cardíaca, respiratoria. En el caso de la insuficiencia renal, vamos a ver que hay una condición que es el movimiento periódico de las extremidades, en donde el paciente da sacudidas varias veces en la noche y en cada una de ellas se despierta, ¿no? Obviamente en el EPOC, en problemas cardíacos, en rash agudos, la enuresis nocturna o nocturia, ¿no? Enfermedad de Parkinson, en donde el paciente tiene gran fragmentación de su sueño, entre otras cosas por el tipo de medicamento que se le da. Sí, la carbidopa o la L-dopa son estimulantes dopaminérgicos, ¿sí? Entonces hay que eh, concientizar a los colegas que la última dosis se dé por lo menos 4 horas antes, de 3 a 4 horas antes de inicio de sueño. El dolor es una de las condiciones que más frecuentemente hace destrucción del sueño, y este fue digamos que el síntoma que hizo que la medicina del dormir se interesara en la fibromialgia nocturna, ¿no? Que se cuestiona su existencia o no. Bueno, eso otro cantar, pero en general sí hay gente que tiene dolores migratorios, zonas gatillo, sobre todo en la espalda, en cuello, que se exacerban en la noche. Entonces, este es el registro polisomnográfico, ¿verdad? De un paciente que tiene movimiento periódico de las extremidades. Este es el registro tibial, ¿no? Está sacudiendo de manera rítmica y en cada sacudida hay un micro despertar. Ese tipo de pacientes, ¿verdad? Cursa con sueño, podría no darse cuenta de que no está durmiendo bien, pero entonces al despertar tiene una sensación de que su sueño no fue reparador, no fue restaurador. Y como decíamos anteriormente, esto se mide, se hace un estudio, sí es de los que hay que mandarlos a hacer estudios polisomnográficos, y en donde se evidencia que el paciente si tiene más de 10 sacudidas por minuto, a esto se le llama, es un índice elevado de más de 10, y esto ya es una condición que amerita intervención farmacológica. Aquí está otro ejemplo, ¿verdad? Este está un paciente que está en sueño REM, ¿verdad? Y a pesar de estar en sueño REM, sé que está
en sueño REM porque están moviendo los ojos, pero a pesar de que está está, sí, entonces, pero pues tiene movimiento, ¿no? Entonces el electroculograma, está moviendo los ojos. Y decíamos que en el trastorno psiquiátrico, ¿verdad? Podemos hacer semiología, ¿no? En la mayoría de los casos, en insomnio inicial, en no poderme dormir, iniciar mi sueño por más de 30 minutos, es considerado como un insomnio de inicio, ¿sí? Con la salvedad que me debo de acostar con sueño, no para hacer sueño. Luego está el insomnio terminal. Esto es mucho más, perdón, el anterior es mucho más frecuente en trastornos de ansiedad o de estrés agudo. Luego sigue el insomnio terminal, donde me despierto por lo menos una hora antes del horario habitual, que es más frecuente en depresión mayor. En este caso, las personas se despiertan a veces 2 o 3 horas antes, ¿no? En la hora del lobo, como decíamos. En la psicosis de diferente tipo, ¿verdad? Igual, el insomnio puede presentarse en diferentes formatos, tanto inicial, intermedio o terminal. Y luego está el insomnio por supresión de estimulantes, de sedantes del sistema nervioso o por el uso de estimulantes, ¿sí? Y aquí a veces decía yo alguna vez, platicaba, que uno puede cubrirse de gloria, ¿verdad? Curando un insomnio diciéndole al paciente que deje de tomar bebidas de cola en la noche, o sea, muchos refrescos contienen cafeína, ¿no? Y la gente muy sensible, pues va a tener dificultades para dormir. En pacientes con obesidad mórbida, pues es un factor que contribuye a la obesidad. La fragmentación del sueño hace que yo no consolide mi sueño delta. Y el sueño delta, ya decíamos, es una de las áreas en donde se libera hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento toda la vida nos está sirviendo para movilización de grasa, ¿sí? Y entonces, si yo tengo poco sueño delta, pues no voy a tener hormona del crecimiento y entonces voy a acumular grasa, ¿sí? Y aparte, algunos pacientes tienen este trastorno nocturno de ingesta, trastorno de ingesta nocturna de alimentos. Si no puedo dormir, y entonces lo primero que pienso es, ¿qué hay en el refrigerador? Y efectivamente se comen y se duermen. ¿Por qué? Porque gran parte de lo que están haciendo es llenar el tanque de gasolina, o sea, el estómago, para poder suplir de glucosa, que va a servir para cargar mis neuronas. Esto nos lleva a una reflexión a nivel de áreas de higiene de sueño. No dormirse sin cenar, ¿sí? Porque la gente con obesidad tiene esa cosa, ¿no? Cuando uno les pregunta, ¿a qué hora fue tu última comida? Pues cené como a las 8 de la noche, pero ligerito, ¿no? Y ya cuando hacen la descripción de ligerito, no es tan ligerito. Pero luego, al despertar, no tienen hambre. Y su siguiente comida es almuerzo, entre 10 y 11 de la mañana. Y cuando uno pasa más de 6 a 8 horas sin comer, el alimento que sigue se va a grasa directamente. ¿Por qué? Porque los adipocitos, ¿verdad? Son el tejido en donde acumulamos grasa. Así ha sido evolutivamente. Cuando estábamos en la época de las cavernas, donde había 150,000 años, estuvimos en esa época, no había alimentos y cada que llegaba los sujetos que habían ido a cazar por alimento, se hacían los atracones. Y luego, varios meses después, o digo, varias semanas después, volvían a comer estas personas. Había pocos sistemas para continuar, para conservar los alimentos. Entonces, nuestro sistema alimenticio está hecho con la finalidad de almacenar la comida después de más de 6 horas, 8 horas sin comer. Entonces, estas personas con obesidad mórbida ingieren alimento más de 10 horas después y se va a grasa. Y entonces esto no se explican por qué, a pesar de que comen en teoría 2 veces al día, tienen esos tamaños, ¿no? Entonces esto es importante, ¿verdad? El papel de la duración del sueño en la regulación de la energía.
Y también esto es algo importante porque esto implica, ¿verdad?, el sueño delta, donde se distribuyen los lípidos, ¿no? Entonces, hay una relación lineal entre tiempo de privación de sueño e incremento de apetito. Los investigadores compararon una escala de hambre y la calificación después de 4.5 a 7 horas de sueño. Los sujetos jóvenes reportaron el doble de hambre en la privación total de sueño. La restricción del sueño parcial produce también hambre, pero no en niveles significativos, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque finalmente necesitamos tener glucosa en el estómago para poder suministrarla cuando estamos en sueño de ondas lentas. Y este es otro factor que regulan el apetito, la grelina, ¿verdad? Que interactúa con la hormona del crecimiento, las leptinas y las orexinas, y todas ellas están implicadas en los ciclos de sueño y vigilia, ¿no? Es un concepto, este es un mexicano que trabajó en el extranjero, en la Universidad Veracruzana, y una colaboración con el grupo de Cardinali, de Daniel Cardinali, que está en Argentina, ¿no? Entonces se encontraron que efectivamente, ¿no?, una serie de sustancias que están involucradas en la regulación del apetito también lo están en la regulación del sueño, ¿no? Y básicamente todo todo tiene que ver con los niveles de glucosa, ¿verdad? Y la liberación de estas sustancias, que entre otras cosas promueven el apetito, pero también están regulando estos ciclos de sueño y de vigilia. Esto fue tan importante que, bueno, una serie de laboratorios empezaron a explorar la manipulación del receptor de orexina, ¿verdad?, como un posible blanco para el manejo de los problemas de sueño, y algunos han empezado ya a fabricar algunos agentes hipnóticos bloqueando los receptores de orexina sin que afecten obviamente los mecanismos de saciedad y alimentación. Muy bien, entonces ahora tocaremos algunos de los recursos que tenemos a nivel psicofarmacológico para el manejo del insomnio. Si el manejo del insomnio se puede manejar tanto desde el punto de vista de los medicamentos como desde el punto de vista de conductual, cognitivo-conductual. Vamos a vislumbrar estas dos posibilidades. De los grupos más utilizados en la actualidad son agentes benzodiazepínicos, no benzodiazepínicos, pero que actúan sobre el receptor a benzodiazepinas, y antidepresivos con un efecto sedante. Las benzodiazepinas, como ustedes saben, son unos compuestos que se descubrieron hace muchos años, casi hace más de 70 años, y tenían un efecto importante a nivel de relajación, y sustituyeron a los barbitúricos, cuya dosis terapéutica y dosis letal estaban en un margen muy estrecho, ¿no? El primero de ellos, el clorodiazepóxido, el Librium, que era conocido con ese nombre comercial, empezó a utilizarse en 1959, y efectivamente el siguiente medicamento, el diazepam o Valium, tuvo un impacto importante, que inclusive trascendió los medios, ¿no? Hay una película de Woody Allen en donde se llama Todo lo que usted quería saber sobre el sexo, pero temía preguntarlo, en donde una pareja tiene actividad sexual en las tiendas comerciales, es decir, en donde pueden ser atrapados o detectados haciendo esto. Y cuando ocurre esta situación, la mujer finge tener un ataque de pánico. Entonces, la pareja, que es Woody Allen, les pide a los que están viendo si alguien tiene un Valium para darle. Y todos sacan una cajita del mismo, ¿no? Bueno, la popularidad fue muy importante, ¿verdad?
eran medicamentos casi a prueba de suicidio, aunque esto sí sigue siendo un problema. Y en la actualidad existen como 20 tipos diferentes de benzodiazepinas. Todas tienen este perfil: ansiolíticos, relajantes musculares, anticonvulsivantes, pero su cuarta condición por la cual la gente se hace adicta es por su efecto hipnótico. Ahora, no todas las moléculas de este tipo de compuestos tienen la misma capacidad para las 4 funciones del perfil, ¿no? El hipnótico, ciertamente, las de vida media, intermedia y corta. Ahora, como múltiples usuarios les dirán, pues yo, a pesar de que me tomo esto, no duermo, eh, o mi sueño es fragmentado, o los recién usuarios, ¿verdad? Pues sí, sí duermo, pero sí me despierto también si algo es necesario, ¿no? Tengo que hacer cosas necesarias, ¿no? Luego, tienen una muy buena absorción, ¿verdad? Por vía oral. Se absorben mejor por vía oral que por vía parenteral, es decir, a nivel intramuscular. Y solo el lorazepam y el midazolam tienen picos predecibles después de su administración, ¿verdad? Inclusive en algunos países el lorazepam tiene una presentación sublingual. En México, como sabíamos que ese era un compuesto de los más difíciles de retirar una vez que la gente se hacía adicta a se trató de que no. El laboratorio de entonces, que era Wyatt, y ya desapareció, lo promocionara a nivel sublingual, ¿verdad? Las benzodiazepinas se distribuyen ampliamente en tejido graso, se unen ampliamente a proteínas plasmáticas y se metabolizan en el hígado, ¿verdad? Con diversos metabolitos activos. Y esto hace que tengan, al tener metabolitos activos, esto modifica su farmacocinética, ¿no? De manera importante. Aquí encontramos las diferentes benzodiazepinas que están en la actualidad en el mercado, con sus vidas medias, y las que tienen o no tienen metabolitos activos, ¿sí? Algunas de las más prescritas para inducir sueño son estas primeras, mientras que para mantener dormido al sujeto, pues pueden ser estas segundas, ¿no? Ahora, uno de los problemas con las benzodiazepinas en general es que para fines de hipnóticos, si no se tiene el diagnóstico por el cual el paciente tiene insomnio, van a acabar siendo, yo lo comparo con las aspirinas para el dolor de cabeza en un paciente con hipertensión arterial. Sí, se le va a quitar el dolor de cabeza, pero no se le quita la hipertensión. Aquí igual, ¿no? Se le va a permitir al paciente dormir, pero no se remueve la causa por la cual está teniendo insomnio hasta que se hace el diagnóstico de este problema. Bueno, básicamente sabemos en la actualidad el sitio donde actúan las benzodiazepinas, ¿no? Que es un sitio que está en el receptor GABA-A. En algunos receptores GABA hay otros GABA que no tienen ese sitio de unión a benzodiazepinas, sino a neuroesteroides. Pero esto fue un hallazgo importante porque era en la época en donde estábamos encontrando que muchas de las sustancias que tienen un efecto en el sistema nervioso central tienen también un efecto a nivel, tienen este efecto porque tienen receptores, ¿no? Entonces, obviamente no sabemos cuál es cuál es el ligando endógeno, hay varios propuestos, pero lo que hacen a fin de cuentas es las benzodiazepinas más el GABA aumentan el tiempo en el que el receptor está abierto. Y esto se llama alosterismo positivo, ¿sí? Entonces está más tiempo abierto, aumenta más la entrada de cloro, y en la actualidad sabemos que hay aproximadamente 500 formas de receptores a benzodiazepinas en este tipo de receptor, el receptor GABA-A. Bueno, esta es la caricatura o el cartoon que se hace del receptor a benzodiazepinas de tipo GABA-A. Es un receptor
de tipo ionóforo, permite la entrada del ion cloro. Son 5 cadenas, pero la característica particular de este receptor GABA A es que tiene múltiples sitios de unión. Por ejemplo, aquí se unen también los barbitúricos, las benzodiazepinas, ¿verdad? Esteroides y la picrotoxina. La picrotoxina es un veneno, y aquí, al unirse a ese sitio de unión, lo que hace es que cierra el canal a cloro, y si cierra este canal, no hay inhibición en el sistema nervioso, y entonces tenemos crisis convulsiva. La muerte es por un estatus convulsiva. Entonces, este es el receptor a benzodiazepinas, y hasta hoy hay varios candidatos de ligandos endógenos. Ahora, los farmacólogos siempre se han preguntado, ¿el ligando endógeno de esta sustancia es un factor que promueva la ansiedad o que inhiba la ansiedad? ¿Sí? La respuesta es básicamente, sería más óptimo un ligando que promueva la ansiedad, puesto que esta es evolutivamente un fenómeno adaptativo. O sea, tenemos ansiedad para evitar problemas, para huir de peligros, para tomar cartas al asunto, ¿no? O sea, si yo tengo el aviso de que hay un tsunami, porque acaba de hacer erupción un volcán en el mar, entonces, pues yo tomo precauciones para irme a lugares elevados si vivo en la costa, puesto que ya he visto lo que ocurre cuando llegan los tsunamis, ¿no? Entonces, bueno, este receptor, digamos que tiene un agonista endógeno, que todavía no sabemos qué tipo, si es igual a las benzodiazepinas que fabrica el hombre, porque las benzodiazepinas son invento de la industria farmacéutica. Y entonces los farmacólogos hablan de un agonista como el diazepam endógeno, un agonista inverso, que sería ansiogénico, que todavía no sabemos cuál de los dos existen internamente, y agonistas parciales. Y luego, fíjense, también tenemos antagonistas que no tienen un efecto reversible, o sea, nada más tapan el sitio de unión a las benzodiazepinas, pero no producen un efecto como la picrotoxina, es decir, no producen crisis convulsivas, no aumentan la ansiedad, excepto en pacientes con ataques de pánico. En ellos sí se ha visto que este es un reto para aumentar la ansiedad. Entonces, como esto está tomado del libro de Stephen Stahl, el agonista convencional que nosotros, los seres humanos, desarrollamos son las benzodiazepinas, que tienen su efecto ansiolítico, sedante, relajante muscular, anticonvulsivante, ¿verdad? Y aquí como hipnótico, pero también tienen efecto de tipo amnésico, ¿sí? Y eventualmente lleva a un estado de dependencia. Por otro lado está el flumazenil, que tiene como utilidad, y eso lo sabe la gente que está en los servicios de urgencia, tiene como utilidad el poder bloquear estos receptores en gente que ha tenido sobredosis. Y luego están los agentes que se han ido desarrollando, que serían ansiogénicos, ¿no? Entonces no sabemos, hay una posibilidad de que el agente endógeno sea proansiolítico, ¿sí? Porque evolutivamente sería más factible sobrevivir. Entonces, la modulación alostérica. El alosterismo es una propiedad que tienen algunas moléculas, como la hemoglobina. La hemoglobina, esta molécula que tenemos en los glóbulos rojos, tiene una propiedad alostérica positiva. En la medida que se ocupa de moléculas de oxígeno, aumenta su capacidad para tener más moléculas de oxígeno. Si fuera lo opuesto, pues se saturaría y todos tendríamos policitemia, es decir, tendríamos problemas serios con los glóbulos rojos. Entonces, a esta propiedad se llama alosterismo positivo. Y esta modulación positiva, ¿verdad?, se observa con las benzodiazepinas y con otros compuestos que sin tener la estructura química de las benzodiazepinas actúan en este sitio, que son los hipnóticos Z, solpidem,
zopiclona y todos estos, ¿no? Estos son parcialmente alostéricos, positivos. Y aquí están en la unidad A algunos de los subtipos de los receptores y cómo se unen parcialmente. Acuérdense que a mayor número, ¿verdad? Menos potencia, ¿no? Esto es un logaritmo inverso. Estos son los que tienen mayor potencia. Y bueno, para fines de efecto hipnótico, ¿dónde estarían actuando? Bueno, esto es el cerebro de un gato. Y les hemos dicho que en el diencéfalo tenemos un núcleo, el núcleo ventral lateral preóptico. Y hay un grupo de investigadores, hubo un grupo de investigadores que en el Instituto Nacional de Salud Mental en Bethesda hicieron inyecciones de triazolam en esta zona cercana al núcleo. Ese es el núcleo lateral y el núcleo preóptico, y encontraron que estas inyecciones inducían sueño, y se hacían en las zonas que están marcadas aquí, ¿no? Y cuando yo estuve en Harvard, en este estudio que se hizo con ratas viejas, se marcó si había diferencias a nivel de este marcador de actividad neuronal, que es el CIFOS, entre ratas viejas y ratas jóvenes, y no se encontró diferencia, o sea, no, los cambios en el sueño, tanto en animales como en el hombre, en el ser humano, no depende del número de células que están activas durante esta fase del dormir. Ya decíamos que la adenosina aumenta la sensibilidad de estos receptores, y esto es el mecanismo por el cual el GABA inhibe los sitios de vigilia, y obviamente las benzodiazepinas estarían actuando a este nivel para aumentar el hipotálamo lateral. Esto sería en el estado en el cual estamos activos, esto es excitatorio en rojo, y entonces cuando dormimos, ¿verdad? Hay una inhibición desde el núcleo ventral lateral preóptico a los núcleos. Esta es GABAérgica en blanco, inhibición probablemente GABAérgica, y que está apagando los núcleos que nos mantienen despiertos. Entonces, tanto el estar despierto como el dormir, el sueño de ondas lentas, es un proceso activo, y estas serían las vías en las cuales estarían actuando las benzodiazepinas, ¿verdad? Para mantenernos dormidos. ¿Cuál es el efecto ya a nivel polisomnográfico de las benzodiazepinas? Bueno, básicamente son agentes que acortan la latencia de sueño, menos de 20 minutos, hay menos despertares en el registro nocturno, mayor eficiencia, más estadios 2 con usos de sueño más grande, pero menos estadios delta. Y esto también es importante porque ya dijimos que en delta aumenta la liberación de hormona del crecimiento, y que en delta es cuando tenemos la sensación de dormir mejor y donde cargamos glucosa, ¿no? Hay menos estadio MOR, pero no tanto, o sea, generalmente con cierto tiempo de uso de benzodiazepinas hay un rebote, y entonces cuando los pacientes nos dicen que están soñando demasiado, hay una prolongación de la latencia sueño MOR y más actividad rápida beta, ¿sí? Entonces el efecto de las benzodiazepinas. ¿Cuáles son sus ventajas a nivel clínico? Pues son efectivas, seguras, baratas. Ahora, tienen muchas funciones, o sea, acuérdense. Una de ellas es la relajante muscular. Entonces, si yo tengo un paciente con apnea de sueño, pues no le estoy haciendo un favor, lo estoy mandando a galloso, ¿no? Pueden ser intercambiables y hay una variabilidad en cuanto a vidas medias. En términos generales, las benzodiazepinas recomendadas para el inicio de sueño son las de vida media corta, de 4 a 6 horas, ¿sí? Ahora, la regla de oro es la menor dosis terapéutica por el menor tiempo posible, porque también hay desventajas. La adicción, el insomnio de rebote cuando se suspenden súbitamente, las alteraciones cognitivas, sobre todo de memoria,
las alteraciones respiratorias y otras varias como relajaciones musculares, confusión, tienen metabolitos activos y una cinética variable y no es un sueño fisiológico. Muchos usuarios de benzodiazepinas después de cierto tiempo dicen, es que duermo como artificial, o sea, no, mi sueño no es totalmente sano, no es como cuando yo dormía antes. Ahora, ¿son todas las benzodiazepinas iguales de adictivas? No. Va a depender de la velocidad en la cual se absorban. ¿Por qué? Porque el paciente siente el efecto. Eso es con todas las drogas, se llama cocaína, nicotina, alcohol. Es decir, en la medida que yo siento el efecto súbitamente, siento cuando entra y cuando sale, eso me va a promover las adicciones porque estoy teniendo la percepción de entrada y salida. Este es con el alprazolam, una velocidad de absorción muy, muy rápida, pero con un efecto aproximadamente de 4 horas, ¿no? Y entonces, estos medicamentos son abusados porque algunos pacientes utilizan varias tomas de este medicamento a lo largo de la noche en la medida que se despiertan. Se despiertan, se toman otra tableta. Y tengo algunos récords de 9 a 17 tabletas nocturnas en algunos de mis pacientes que acuden a mi consulta. Entonces, esta es, por ejemplo, la buspirona. La buspirona no es una benzodiazepina, pero es ansiolítico, ¿verdad? Tiene una vida media mucho más larga. Y para el manejo de la ansiedad que induce el insomnio, es un medicamento indicado. De los agentes hipnóticos no benzoazepinos, obviamente están los Z, que ya les comentaba anteriormente, el Saleplom, el Solpidem y la Zopiclona. En la actualidad en México creo que únicamente hay Solpidem y únicamente la forma genérica, ¿verdad? Todos ellos actúan sobre los receptores benzoazepinas en la cadena omega 1, que están involucrados sobre la sedación con poco efecto cognitivo de memoria y alteraciones motoras. Esto es, para fines de, una de las preguntas que se hace frecuentemente es igual de relajante muscular el Solpidem que las benzodiazepinas en general. No, no es igual, es menos, pero sí tiene cierto efecto relajante. Entonces, vale, si toma, dependiendo de la dosis que el paciente esté tomando, ¿no? Ahora, una de las cosas que sí hay que recordarle al paciente, y esto, aun cuando se los diga, a uno se les olvida, es que tienen una rápida absorción. Entonces se les debe de pedir que se tomen el Solpidem en la cama. ¿Por qué? Porque me ha pasado que me hablan los hijos de la paciente diciéndome, encontramos a nuestra madre en el baño, doctor, pues ¿qué le dio? Le dio un hipnótico, pero tiene que tomárselo en la cama. ¿Sí? Ahora, tampoco es una sustancia mágica, también hay tolerancia y también hay abuso, porque finalmente se pensaba que estas sustancias no se abusaban y sí se abusan. ¿Sí? Entonces, este es comparado con Solpidem, ¿verdad? La latencia al sueño es muy rápida, ¿verdad? Pero igual cuando se descontinúan, también hay un rebote, ¿no? Entonces es una noche de sueño basal en un paciente insomne y este es con Solpidem, ¿no? Nosotros hicimos un estudio en México que se llamó As Needed, tan pronto sea necesario. Se le daban 5 tabletas, digo, sí, 5 tabletas en el blister y se les decía que nada más podían tomar 2 por semana. Quien tomara más de 2 salía del estudio. Y esto era para que el paciente aprendiera a detectar los episodios de falta de sueño. Otra línea son los antidepresivos sedantes. ¿Sí? Tenemos algunos, la trazodona, la mirtazapina, la nefazodona y la mianserin. Los que más usamos en la actualidad son mirtazapina sobre todo, y a veces trazodona tiene un efecto secundario que es idiosincrático, que es el priapismo, que a algunos hombres puede parecer fantástico, pero cuando pasan varias horas y horas
pues tienen que acudir al servicio de urgencias, ¿no? Esta es la mirtazapina. Como ustedes pueden ver, no es un inhibidor de recaptura de serotonina y se propone que los efectos antidepresivos sean aquí, a este nivel, sobre de 5-HT2A. Pero este mismo efecto, 5-HT2A, más el histamínico, ¿verdad?, hace que el paciente tenga mayor cantidad de sueño delta. Y en estudios con pacientes, etcétera, se ha visto que este medicamento tiene, comparado contra otros, ¿verdad?, tiene un efecto importante a largo plazo, ¿verdad?, en sueño. Sí, en este grupo de Vinicor, etcétera, estudiaron pacientes por más de 6 veces y encontraron que el efecto de sedante de la mirtazapina se mantenía. A diferencia de otros efectos, este no es un efecto que modifique el tono muscular. O sea, en pacientes con apnea de sueño, sí, definitivamente no produce mayor cantidad de apnea, pero sí hay que recordarles que sí puede producir mayor cantidad de apetito. Las terapias psicológicas conductuales para el insomnio están estas: el control de estímulos, donde es una técnica en la cual vamos a incrementar la asociación entre cama igual a sueño. Es decir, el paciente no se puede acostar si no tiene sueño, y si ya acostado, ¿verdad?, se tiene que despertar, hay que levantarse. O sea, si no se puede dormir después de un cierto tiempo, casi siempre 20 minutos, se tiene que levantar y hacer una tarea monótona. También hay otra técnica, que es la de restricción del sueño, donde se le pide al paciente que duerma menos horas. Después, ejercicios de relajación y la terapia cognitiva. Aquí, esta es sobre todo para hacer una reestructuración cognitiva respecto a sus pensamientos catastróficos y creencias erróneas que tienen sobre el no dormir, ¿sí? Si uno le pregunta a la gente, ¿qué cree usted que pasa? ¿Por qué no duerme? Voy a envejecer, voy a tener más canas, voy a tener problemas de concentración, etcétera. Sí, pero si se preocupa mucho, esto se perpetúa. Luego, los hábitos diurnos también son importantes, ¿verdad? Mantenga su rutina. O sea, esto de no quererse dormir durante el día, ¿no? Porque yo esto siempre se los menciono como si fuera dinero. Realizar ejercicios físicos en el día, pero evitar que sean muy cercanos a la noche. ¿Sí? Por lo menos unas 4 horas antes de ir a dormir. Evitar hacer siestas de más de 30 minutos. Si hay gente que no puede ya, bueno, una siesta de 20 minutos. ¿Por qué no más de 30 minutos? Porque aquí se ingresa ya sueño delta. Y acuérdense que esto es como dinero. Si yo me gasto mi sueño durante el día, en la noche no voy a dormir. Eso es lo que le ocurre a los ancianos, ¿no? Eliminar o disminuir el consumo de sustancias que afectan el sueño. Y a veces, fíjense, la cafeína, desde la mañana se han hecho estudios en gente mayor de 40 años sin insomnio que tiene repercusiones. Entonces, cambiar a otro tipo de bebida. Y obviamente algunas sustancias de estas también habrá que limitarlas. ¿Cuáles son las condiciones que propician el sueño? Pues nada más estar en la cama cuando estoy dormido, no permanecer mucho tiempo en la cama, porque al contrario se crea un condicionamiento negativo. Entonces, solamente ir a la cama cuando se tiene sueño. La cama no es para hacer sueño. Y no se acueste ni con hambre, ni con sed, etc. Acuéstese en la calidad de la cama, también es importante. Igual de la recámara, ¿verdad? Con buen nivel de oscuridad y sobre todo aislado de los ruidos medioambientales. Evite ejercicio por lo menos 3 horas antes de irse a dormir, exceptuando hacer el amor. Todos los demás nos van a alertar. Curiosamente, tener actividad sexual
seda, ¿sí? Existen pocos estudios al respecto, los hay con masturbación, y sí, hay aumento de liberación de GABA en líquido cefalorraquídeo, y este pudiera ser una de las condiciones que favoreciera el sueño. Y bueno, es una actividad en la cual uno quema una cantidad importante de calorías, ¿sí? Después establezca un ritual relajante antes de dormir. O sea, no nada más esto que se menciona acá, poner la liana, no. O sea, a algunas mujeres les va bien porque tienen que despintarse, tienen que relajarse, se ponen a rezar, se ponen a tejer, cualquier cosa que no sea algo que estimule. Entonces, importante, la cama es para dormir. Para el otro puede ser la cama u otro sitio, ¿no? Pero si aumentamos la asociación de cama igual al sueño, vamos a mejorar bastante nuestro problema de dormir. Entonces, este es un algoritmo que se ha diseñado en donde si el paciente llega con la queja de sueño insatisfactorio, bueno, hacemos una historia clínica, la exploración, todo esto, y vemos si hay una afectación diurna a nivel social y laboral. Si no la hay, entonces es posible que nuestro paciente tenga una necesidad baja de sueño y no pasa nada, ¿no? Ahora, si sí afecta el turno, la actividad diurna, entonces hay que evaluar mediante el diario de sueño, ¿verdad? En qué circunstancias, ¿verdad?, está nuestro paciente y cuáles son, y si está teniendo condiciones favorables para dormir o no. Luego, sospecha de otro trastorno de sueño vigilia. Si la respuesta es sí, bueno, pues hay que hacer todo esta, inclusive se puede explorar estos trastornos primarios y secundarios del dormir, ¿verdad? Si tiene efectos indirectos de sustancias. Algunos medicamentos usados en medicina interna alertan, ¿no? Y a veces nuestros colegas no tienen toda la información. Hace poco tuve un paciente, digo en otro tema, pero hace poco tuve un paciente con insuficiencia cardíaca que le estaban dando espironolactona, que bueno, está muy bien porque es un diurético para esto, pero el viejito se quejaba, paciente de edad, se quejaba de disfunción eréctil. Y a pesar de que tomaba Cialis y otra serie de sustancias para poder tener actividad sexual, no la tenía porque la espironolactona es un antiandrógeno. Entonces, señores, hay que leer también. ¿Qué más hace? Acuérdense que los medicamentos se salen al mercado con ciertas indicaciones, pero hay indicaciones colaterales, ¿no? Y esto de la espironolactona yo lo tengo claro porque en mi clínica, en la clínica de la UNAM para eh, eh, de las personas transexuales, ¿verdad? Pues este es un agente que se da habitualmente, ¿no? La espironolactona, obviamente en dosis muy altas, como un agente antiandrógeno combinado con los esteroides. Pues en cuanto a la duración, si es menor de 3 meses, es un trastorno de corta duración y aquí es cuando sí están indicados de manera primaria las benzodiazepinas, ¿verdad? En el Reino Unido se dan inclusive blisters como los anticonceptivos donde empezamos con dosis altas y vamos bajando hasta terminar con placebo. Ahora, si llega a ser este trastorno de insomnio crónico, entonces hay que hacer una revaloración de nuestro diagnóstico y tratar siempre de que las medidas que demos a nivel farmacológico y conductuales sean encontrando la raíz del problema. Recuerdo cuando he empezado esta sesión que en primer lugar están los trastornos por ansiedad, ¿verdad? Y lo que pasa es que la gente se acostumbra a ser ansiosa, ¿no? Y entonces, cuando uno les dice la pregunta clave, ¿qué haces cuando no estás dormido? Habitualmente me pongo a hacer tareas, mis listas, lo que tengo pendiente, y uno les pregunta, oye, ¿y no sería mejor que te imaginaras, pues algo bonito, ¿no? Una playa, una chica bailando, etcétera. Y entonces se me quedan viendo y me dicen, no, pues sí, 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 es tan nervioso porque yo no pienso en eso.
Y bueno, son gente de estas achievers, gente que se pasan toda su vida correteando la chuleta. Esto es lo que acabo de decirles, ¿verdad? Paciente con quejas de sueños, ¿verdad? Y cómo se va en estos algoritmos, se va viendo, ¿verdad? Cómo podemos ir avanzando, ¿verdad? En el diagnóstico. Entonces, como en todas las especialidades, y esta no es la única, el sueño es el insomnio, se debe de diagnosticar de raíz. Hay muy pocos casos de insomnio primario sin ninguna otra condición. El insomnio familiar idiopático, que resulta ser una degeneración del tálamo, pero fuera de esto hay un factor primario que lo está desencadenando. Muchas gracias, buenas tardes.